Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 6 de mayo de 2018 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la entrega de esta semana de La Contrarréplica, el espacio, como bien sabéis, de todos vosotros, de todos los oyentes de La Contracrónica. Bien, no quiero entretenerme mucho porque tengo muchas llamadas pendientes, un montón de mensajes, procuro meter un par de ellos cada día, pero aun con eso me siguen quedando muchas retrasadas. Al final voy de aquella manera recuperando algo de espacio, algo de tiempo entre semana, pero ni con esas lo consigo. Así que vamos a ver si me entran hoy como mínimo 7 llamadas de los oyentes, porque me gusta meterlas todas. Esto, por supuesto, no obsta para que sigáis enviándolas como si no pasase nada, porque de una manera u otra las terminaré metiendo todas y si no ya lo veréis. Bien, vamos con el número de WhatsApp al que podéis enviar vuestros comentarios, vuestras reflexiones, etcétera. Es el 690 82 7909. Repito una vez más, 690 82 7909. Con el más 34 delante, ya sabéis, en el caso de que el mensaje lo estéis enviando desde, qué sé yo, Chile, Argentina, Bolivia, Panamá, Guatemala, etcétera. Porque si no me ponéis el más 34 delante, el mensaje no me va a llegar. Así que lo digo porque es que son muchos los mensajes que me llegan de aquellas latitudes, sobre todo, y de aquellas longitudes también, bastante más al oeste de donde yo me encuentro. Muy bien, pues con esto pasamos directos a la contrarréplica de hoy. Empezamos con Gonzalo, que es un oyente de Jaén que nos trae una cuestión lingüística. Hola Fernando, solo pedirte la opinión acerca de la escritura esta de muchos textos que veo que dicen que escriben con la X para el género neutro, o incluso la proposición del género neutro con amigues, que me parece una absurdez, aunque entiendo que se quiera modificar el lenguaje, ¿no?, desde ciertos sectores. Solo quería saber tu opinión, en fin, por saber si eres un talibán de la RAE o en fin, o bueno, alguien más abierto a esos cambios. A ver, ¿qué opinas? Pues mira, Gonzalo, yo no soy ningún talibán de la RAE. La RAE, para el que no lo sepa, es la Real Academia Española, Real Academia de la Lengua, y esta academia se limita simplemente, como reza su propio lema, su lema fundacional. Esta academia fue fundada en el año 1713, hace más de 300 años, la fundó Felipe V, y su lema dice que la función de la academia es limpiar, fijar y dar esplendor, nada más. Bien. A partir de ahí, todo lo demás son cosas que nos imaginamos o que nos inventamos, o lo que hace la academia. La academia hace eso. ¿Es necesaria su existencia? Pues no es necesaria, existe y ya está. Existe desde hace más de 300 años, como existe en Francia, pero en Inglaterra, por ejemplo, no existe y tampoco pasa nada. Pero el hecho es que está ahí y no se entromete, no te dice cómo tienes que hablar. Es decir, ni a ti, ni a mí, ni a ningún hispanohablante, y somos algo así como 400 millones en todo el mundo. La Real Academia, por supuesto, tiene su par en cada uno de los países hispanohablantes del mundo. Hay incluso una Academia de la Lengua Española en Estados Unidos, porque allí también hay como 40 o 45 millones de hispanohablantes. Bueno, esa es su función, y no es de ninguna manera decirnos lo que es correcto y lo que no es correcto. Es decir, solo recoge las palabras y modismos que empleamos los hablantes, que empleemos en España, que emplean en Paraguay o que emplean, qué sé yo, en la frontera entre México y los Estados Unidos, en Coahuila de Zaragoza, que es un estado de México. Es decir, o en las Islas Filipinas o allá donde haya una comunidad de hablantes de español, se limita a estar auscultando el idioma y ver lo que se utiliza y lo que no. De ahí que es muy normal cuando se mira el diccionario de la academia que encontremos. Esto solo exclusivamente se usa en tal sitio de Colombia. O es de uso común en España, pero no en todas partes de España. Este debate que teníamos hace unas semanas sobre el vosotros y el ustedes y demás, si lo buscas en el diccionario de la academia verás que para vosotros, de uso común en España, y para referirse a la segunda persona del plural en España, pero en la España peninsular solo, y en Guinea Ecuatorial. En el resto de la hispanidad, pues no se utiliza el ustedes en lugar del vosotros. Bien,
Esto es lo que hace la academia. El resto, a partir de ahí, por lo tanto, no existen talibanes de eso. A no ser que quieras buscar talibanismo en limpiar, fijar y dar esplendor, es decir, en auscultar el idioma. A partir de aquí, pues ya esto que cuentas del género neutro, pues yo todo lo que te puedo decir es que el género neutro en español no existe en los sustantivos, nada más. En otros idiomas sí existe, en el nuestro no. En otros idiomas hay género masculino, femenino y neutro. Hay idiomas incluso que solo tienen género neutro. Y no, esto no tiene nada que ver con que las mujeres estén menos o más representadas en sociedad o que dispongan de más o menos derechos. Es decir, una cosa es la gramática y la lengua y otra cosa bien distinta es los asuntos políticos. Nada más. Lo único que, bueno, están tratando de hacerlo, bueno, caray, de meterse en todo, en una palabra. Donde sí existe género neutro en la lengua española es en los artículos. Lo conocemos todos. O en los pronombres. Ello. O en los demostrativos, por ejemplo, decimos eso o aquello. En este caso sí estaríamos hablando de género neutro. Los pronombres neutros, de hecho, se utilizan para designar lo genérico, lo que no es ni masculino ni femenino. En fin, Gonzalo, así es como funciona en nuestro idioma. Y esto no se lo ha inventado la RAE, tampoco me lo he inventado yo, ni un profesor hueso de literatura. Esto es el producto final de millones y millones de hablantes durante cientos de años, nada más. Pues nuestro idioma se habla aproximadamente, bueno, en su forma actual es más reciente, pero podemos, si miramos en la historia, el origen del castellano, pues nos iríamos aproximadamente a unos 1000 años, cuando nuestro idioma empieza a dar sus primeros balbuceos en la historia, allá por el norte de Castilla, o algo parecido al castellano, claro. Luego el problema es que leemos castellano antiguo, la Edad Media, y no lo entendemos muy bien porque es casi latín, pero vamos, que aparece ahí. Y así está en el momento presente, es decir, aproximadamente un milenio. Y durante este milenio pues ha habido millones y millones, y sobre todo a partir del siglo XVI, que empieza a extenderse por el mundo, pues imagínate, ¿no? Así que si lo de amigues, que es el ejemplo que pones, empieza a usarse de manera masiva durante mucho tiempo, pues la academia, digo yo, que terminará recogiéndolo. Bueno, digo yo, no le quedará otra. Si resulta que lo de amigues aparece por todos los lados, pues un buen día, pues a inventar una nota de prensa. A partir de hoy queda recogido en el diccionario. La próxima edición del diccionario aparecerá la palabra amigues, para referirse a amigos y amigas. No por nada, simplemente porque hay millones de personas que lo están utilizando, tanto de manera escrita como de manera hablada. Lo que comentas es eso de ponerle una X, bueno, pero es que eso es ilegible, ese es el problema. Yo cuando leo esos textos a la vuelta de 5 líneas ya estoy agotado, porque más no podían ponerle otra letra, que al menos fuera pronunciable, como lo de amigues. En este caso le ponen una X que te corta y te parte en dos cuando estás leyendo, ¿no? Pero vamos, por lo demás, palabras nuevas nacen continuamente. Si pudiésemos tú y yo viajar al pasado, qué sé yo, al siglo XVII, por ejemplo, o incluso antes, al siglo XIX, y nos pusiésemos a hablar, nos entenderíamos con nuestros antepasados, pero les sorprendería la cantidad de palabras extrañas que decimos. Y a nosotros nos sorprenderían las suyas. La diferencia es que nosotros las suyas las conocemos porque las dejaron escritas, mientras que ellos no pueden ni imaginar las que hablamos nosotros y las que utilizamos nosotros en nuestro día a día. Pero vamos, no hace falta que me vaya al siglo XVII. Si me voy hace 20 años y digo la palabra youtuber, que ahora es de uso común y la decimos prácticamente todos los días, pues nos miran 20 años, ¿eh? ¿Qué digo 20? Sí, YouTube es del año 2004 y el fenómeno de los youtubers es de hace nada. Si hubiera en el año 2000 digo la palabra youtuber, me lo digo a mí mismo, y he dicho, bueno, ¿y eso qué significa eso de youtuber? Porque además la palabra es fea con avaricia, ¿no? Pues bien, de estas palabras nuevas que van naciendo, unas tienen éxito y otras y son adaptadas por los hablantes de manera espontánea y natural y otras no. Luego muchas pierden su atractivo y dejan de usarse. En ese caso, la Real Academia todo lo que hace es anotar en el diccionario aquello de en desuso, que lo habrás visto muchas veces, ¿no? Esto del lenguaje, o el llamado lenguaje inclusivo, no es más que una neolengua orwelliana que quiere imponerse por ley. Hemos visto en estos manuales de lenguaje inclusivo que hacen pues los perracas de siempre en las comunidades autónomas, ¿no? También este mismo problema lo están teniendo en Francia. Hace no mucho salía una historia, creo que en El País o en El Mundo, contando que en Francia están con la misma historia y andan todos preocupadísimos porque la neolengua la están intentando implantar allí también, ¿no? Y allí, como en España, pues tienen una academia y los académicos pues no saben muy bien qué hacer, porque además les amenazan. Pero vamos, estos apóstoles de esta neolengua orwelliana
en su vida privada no la utilizan, ¿eh? Pero pensáis que el doblete de género, que es un habitual, de cuando dicen de todos, todos y todas, o todas y todos, ¿creéis que lo dicen cuando hablan con familiares y amigos? Pues obviamente no. No, porque va contra la economía del lenguaje. Aparte es absurdo. Si mañana vais a cenar con un amigo y os empieza a hablar así, a la vuelta de 10 minutos le dirás: macho, rebobina para adelante, que eres muy pesado. Que para decir una cosa estás utilizando 3 veces más palabras de las necesarias, y el otro pues ya se vería obligado a hablar para hacerse entender. Pero bueno, vamos a seguimos con Jorge, que es un mexicano que vuelve con el tema del año aquí en la contrarréplica, que es el gentilicio de los Estados Unidos. Por si no se ha hablado suficiente acerca del gentilicio para los norteamericanos, bueno, un pequeño aporte. Esto proviene de la jerga mexicana. Dentro de la jerga mexicana se emplea el término gabacho para referirse a lo que está relacionado o que pertenece a los Estados Unidos de Norteamérica. Por ejemplo, puedo decir Meryl Streep es una actriz gabacha. O también puedo decir Donald Trump es gabacho. Bueno, como pueden ver, probablemente hay alguna diferencia, me parece, con respecto a la acepción que tiene dentro de España. Me parece para las cosas relacionadas con Francia. Pero tal vez ahí es donde tú, Fernando, puedes hacer la desambiguación. Como quiera que sea, pues ya saben que en México, rayando dentro del gentilicio, se emplea la palabra gabacho también para referirse a los norteamericanos. Un saludo y mi gratitud hacia los patronos de la Contracrónica. Pues mira, Jorge, como en el caso de los gringos, que ya os conté el origen, que venía de España, griego, asimilado a lo de griego, algo que no se entiende, el origen de la palabra gabacho es también español. Vamos, los españoles lo decimos, no sé si a diario, pero bastante a menudo, la palabra gabacho y gabacha, y dependiendo de a quién nos dirijamos, ¿no? El de gabacho se usa en España desde la palabra gabacho desde hace un montón desde hace siglos. Es una palabra que entró por Cataluña, pues allá por el siglo XVII, una cosa así, y al parecer, estuve investigando hace mucho tiempo, pero me sorprendía que utilizamos tanto lo de gabacho. Generalmente, y como bien sabréis mis paisanos, lo de gabacho suele ir detrás con el remoquete de gabacho de mierda, solemos poner. Cuando decimos, fíjate, pues nos hace una perrería uno con un coche que va con matrícula francesa, pues el gabacho de mierda, lo que me ha hecho y tal. Bueno, que no es es despectivo, obviamente, ¿no? Y esto, el origen proviene del llamado país de Gavalle, que está en la desembocadura del río Garona. El Garona, como bien sabéis, es un río que nace en España, nace en el Valle de Arán, pero desemboca en Burdeos. Pues bien, entre medias, entre el nacimiento en el Valle de Arán, en España, y su desembocadura en Burdeos, se extiende lo que se conoce como la gabachería. Así es, ese es el nombre, esa zona, ese área. Bien, pues en la Cerdaña, en Cataluña, se les conocía como gabach, a los que venían de esa zona, que es fronteriza y muy cercana, ¿no? De ahí, de la Cerdaña, del norte de Cataluña, pasó al resto de España para referirse no ya a los de la gabachería, es decir, a los del país de Gavalle, sino a todos los franceses, y eso luego pues dio el salto a América y en México se conoce como gabachos a los estadounidenses. En fin, nada raro, es una palabra que ha ido dando saltos, pues como otras tantas, ¿no? Pero vamos, Jorge, lo siento, pero no me vale. No me vale como gentilicio de los Estados Unidos. Gabacho es una palabra que está reservada para los franceses. Los gringos son buena gente, no se la merecen. Un oyente argentino que no me ha dejado el nombre me pregunta de nuevo una cosa que ya no sé, no le llevo la cuenta, pero vamos, han sido por lo menos 5 o 6 veces esto de por qué soy monárquico. Te quería consultar por el tema de que vos la otra vez mencionaste de que eras monárquico. Y a mí me llamó la atención porque me suena extraño que siendo liberal seas monárquico. Quizás me cuesta entenderlo desde acá, desde Argentina, pero yo desde acá lo veo a la monarquía como una especie de parásito del Estado, que es una estructura que está financiando toda la sociedad con impuestos, básicamente. Entonces no entiendo por qué serías monárquico. Me gustaría escuchar las razones porque seguramente
Yo desde Argentina no tengo los conocimientos como para juzgar eso. Mira, se puede ser perfectamente liberal y monárquico a la vez. Es perfectamente compatible, ¿eh? John Locke era monárquico, Adam Smith era monárquico, Ludwig von Mises era monárquico, Friedrich Hayek era monárquico. El Reino Unido, Canadá y Australia están llenos de liberales monárquicos y no les pasa nada y es muy común y muy corriente. Y si en Argentina, pues no sé, si Argentina se hubiese independizado como Canadá, pues también estaría llena de monárquicos y de liberales monárquicos. Este es un tema, creo que lo explica ya en tantas ocasiones que ya no sé cómo hacer variar un poco, ¿no? La monarquía en España no funciona mal. Yo creo que está a la vista. No funciona mal y no nos ha funcionado mal a lo largo de los últimos 2 siglos. Forma parte de nuestra historia, no nos la hemos inventado, no es una institución que hayamos buscado un rey y le hayamos puesto una corona encima, ¿no? Como institución pues tiene muchos siglos de antigüedad y sobre todo, y esto creo que es la parte más importante, los republicanos aquí son básicamente de extrema izquierda. El republicanismo liberal en España siempre fue algo minoritario, no es cosa de ahora, si nos fijamos en siglo XIX, por ejemplo, era claramente minoritario. La república es una causa que enarboló a lo largo de los 2 últimos siglos de historia de España, que enarboló siempre de izquierda o la extrema izquierda. Mira, aquí hemos tenido 2 repúblicas. Digo, por si, como eres argentino, no tienes necesidad de saberlo. Una duró 1 año y la otra 5 años. Es decir, son 2 experiencias brevísimas en nuestra historia, pero las 2 terminaron como el rosario de la aurora. La primera terminó mal en 12 meses y la segunda terminó peor todavía después de 5 años. Así que no, tampoco es que se las recuerde con mucho cariño, si nos vamos a los hechos contantes y sonantes. Pues decir, bueno, a la tercera seguro que ya va a salir bien. No, pues depende, porque ya todos sabemos quién va a traer o quién iría a traer la tercera. He dicho en muchas ocasiones, y lo digo una vez más, que da igual que sea monarquía o república. Es decir, que lo importante no es la forma de Estado, sino los principios que sustentan a ese Estado. Que hay monarquías tremendamente libres, como puede ser, qué sé yo, Holanda, por ejemplo, y monarquías que son dictaduras espantosas, como puede ser la Arabia Saudita. Y lo mismo con las repúblicas. Hay repúblicas modélicas, ejemplo, Suiza, y repúblicas que son dictaduras, como puede ser Venezuela, o como puede ser Cuba, o como puede ser Corea del Norte. Es decir, que en ambos encuentras los 2 extremos. Por lo tanto, no importa tanto ese pequeño detalle como el principio que sustente al país. Bien, en España los republicanos sabemos muy bien, y los españoles sabemos mejor que nadie, sabemos qué tipo de principios tienen. Así que si viniese una república, sabríamos a qué atenernos. Vamos a continuar, vamos con Sebastián, que es un oyente de Ecuador, que tiene también una cuestión de teoría política. Ya no es un secreto que el liberalismo se ha puesto de moda, y en buena hora lo ha hecho. Pero el espectro en sí es más amplio de lo que pensábamos, y entre estos hay muchos que se denominan liberales o libertarios progresistas, y abogan por temas relacionados más con la agenda de la izquierda, como el feminismo, el matrimonio homosexual, el multiculturalismo, etc. Pues mi pregunta sería, ¿se puede uno llamar liberal y al mismo tiempo defender causas colectivistas? Yo lo veo como un oxímoron, ya que ser liberal de facto estás defendiendo al individuo sin distinción. Por tanto, me parece ilógico, de hecho perjudicial, seguirle el juego a la izquierda y empezar a ponerle apellidos a los colectivos, como feminismo liberal y ese tipo de cosas. Apreciaría tu comentario al respecto. Pues mira, Sebastián, yo creo que el liberalismo no es una religión. Y si lo fuese, me desapunto ya mismo, ¿eh? No es una fe, no es una secta, ni puede serlo. Y por lo tanto, como no es una religión, pues tiene infinidad, no es una ideología, en una palabra, pues tiene infinidad de familias, tribus, que llamaría María Blanco, un montón de ellas, unidas por 4 o 5 principios comunes. Qué sé yo, pues la primacía de la libertad individual, el Estado de Derecho, la iniciativa privada, una sociedad basada en contratos libres y voluntarios, la creencia en el poder creador de la propiedad privada y del riesgo, de asumir riesgos, es decir, una serie de principios comunes que yo creo que todos los liberales, o los que se hacen llamar liberales, comparten, nada más. Esto, a partir de aquí, pues se multiplican los enfoques y las perspectivas, que ya son muchísimas, ¿no? Es decir, que, como te comentaba hace un momento, lo nuestro, no sé si eres liberal, pero vamos,
Yo sí lo soy, no es una ideología en sentido estricto. ¿Tiene incompatibilidades? Sí, obviamente, pero incompatibilidades por la vía de los hechos. Yo lo he dicho en alguna ocasión, creo que el liberalismo es incompatible con filosofías políticas de corte ideológico, como puede ser el socialismo, como puede ser el nacionalismo, al menos si estos se llevan a sus últimas consecuencias. Dice, no, yo soy nacionalista liberal. ¿Qué tipo? A cualquier cosa le puedes llamar nacionalismo. No, es que me gustan las cosas de mi tierra y tal. Bueno, pues, hijo, tampoco eso es ser nacionalista. Es que te gustan, eres localista. Bien, correcto. No, estamos hablando del nacionalismo ideológico, en una palabra, del somos mejores nosotros que vosotros y además tenemos derecho a esclavizaros. Eso básicamente, en eso consiste el nacionalismo. Es el culto a la soberbia. Y lo mismo con el socialismo. Es decir, por resumirlo mucho, el liberalismo no tiene una cosmovisión. Eso es importante, un Weltanschauung, en alemán, ¿no? Una visión del mundo completa. Ni tiene tampoco respuestas para todo. Yo creo que esa es su grandeza frente a la ideología. Y es por eso que a mí siempre me gustó y me llamó la atención. Sé que me consta que hay mucho predicador ahí fuera que trata el liberalismo como una especie de marxismo bis. Son fáciles de detectar. No voy a dar nombres, ni ciertas tendencias, pero vamos, están ahí fuera para quien quiera verlas. Pero no lo es, no es un marxismo bis. Es de hecho el antimarxismo porque le niega la mayor. Le niega la ideología. Y es de ahí que muchas veces cuando se discute con marxistas, por ejemplo, te dicen, no, pero el liberalismo ha hecho tal cosa. ¿Cuál? ¿Qué parte del liberalismo? Explícame. ¿Qué liberalismo en concreto? Porque en esto, ya digo, las familias son muchísimas y hay unas permeabilidades tremendas, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir, vamos con Arturo, que es un oyente de Chile que trae de nuevo el tema de la inmigración. Quería que hicieras un programa sobre la inmigración, pero en particular en Sudamérica. Nosotros como chilenos estamos en este momento con la ola migratoria haitiana, pero tuvimos en su momento la colombiana, la dominicana, y bueno, otros países también tienen el mismo problema. Panamá cerró la frontera prácticamente a los venezolanos. Los cubanos ya no pueden pasar a Venezuela, tienen que pasar a Guyana porque no los dejan pasar, digamos. También en Costa Rica también no dejan pasar a los cubanos hacia adelante, así que se están yendo hacia el sur. Y todos los países en este momento están sufriendo una especie de ola migratoria de un montón de gente que va a otros lados. Y los está afectando. Perú ya está afectado ya por la cantidad de venezolanos que están llegando. Y personas de otros países que cruzan para llegar a Chile que lamentablemente se tienen que quedar en Perú. No sé, ¿qué piensas tú de eso? Bueno, Arturo, la migración, mejor dicho, más que la migración como tal, es decir, el hecho de que los seres humanos se mueven por el planeta a discreción, pues eso es una constante de la historia humana. Como bien sabes, nuestra especie nace en África y eso está demostrado de manera arqueológica, que los primeros especímenes de nuestra especie aparecen en África, en la África ecuatorial, y a partir de ahí todos han sido emigrantes, no lo olvidemos. Y como tal, pues lo llevamos inscrito, lo de emigrar, las comunidades humanas, ¿no? Y lo seguirá siendo, por supuesto, esto no va a cambiar. Pero si esto es verificable en la historia de la humanidad, no te quiero contar ya la historia de América. Es que es la esencia misma de la historia de América. Mira, Chile en concreto ha tenido un montón de olas migratorias, que conocerás tú mejor que yo porque conocerás la historia de Chile. Empezando por la española, por supuesto, ya en tiempos de la colonia empezó a haber un flujo humano de españoles que se iban a la Capitanía General de Chile, ya fuese porque iban allí a algún cargo gubernamental o porque simplemente se iban allí a lo que se decía en España como hacer las Américas, ¿vale? A labrarse un futuro. Pero es que aparte de esa luego ha tenido olas como la alemana, por ejemplo, hay que haya tantos apellidos alemanes en Chile, la francesa o incluso la croata. O sea, ahí tienes, te voy a dar nombres que conoces de sobra. Carolina Goik, por ejemplo. Esta es la líder del Partido Demócrata Cristiano que se presentó a las elecciones como candidata el año pasado y que con ese apellido, obviamente, Goik, no sé si se pronunciará Goic en croata,
Lo estuve mirando en su momento cuando preparé aquellos programas sobre las selecciones chilenas y efectivamente es nieta de croatas que emigraron a Chile pues a 80 o 90 años. Pero vamos, hay más apellidos. A ver, no hace falta buscar mucho, no hay que ir a la guía de teléfonos de Santiago. Simplemente mira los candidatos a las elecciones. Guillier es un apellido, yo creo que francés por cómo suena, pero Bachelet es claramente francés. O belga. Cast, en fin, ese apellido lleva el sello de la germanidad encima. O el caso de Piñera. Piñera es de origen asturiano. Dirás, ¿pero qué pasa? ¿Que Piñera nació en Asturias o sus abuelos? No, bueno, como es el caso, es la comunidad de inmigrantes europeos más antigua, la española, pues Dios sabe cuándo llegarían los antepasados de Piñera a Chile. Pues más antepasados tendrá muchísimos de distintas partes. Se mezclarían con los del lugar, con lo que encontraron allí, bueno, y luego se mezclaron entre ellos. Pues bien, esto es el pasado. Evidentemente ahora siguen entrando. Pero siguen entrando de otros países, pues como Bolivia, o como Venezuela, o como Haití. Bien, Venezuela. Es que los venezolanos, claro, les va muy mal ahora. Pues que muchas olas migratorias vienen precisamente porque el país de pronto se hunde en una guerra o una epidemia o algo así. Un ejemplo clarísimo fue las comunidades armenias a partir de los años 20 del siglo pasado. Pues el genocidio armenio en Turquía, pues aparecieron armenios por todos los rincones del planeta, también en Chile. Empezaron a aparecer armenios, bueno, en el Líbano un montón de ellos, pues en Francia, los Estados Unidos, etc. Por eso hay tanto apellido armenio por ahí. Y casi todo viene de aquella época, de aquella tragedia que tuvo el pueblo armenio a principios del siglo XX, vamos, en el año 1920, y les obligó a migrar y a buscarse la vida. Bueno, muchas veces a buscar la salvación. Bueno, pues un caso parecido es lo de Venezuela ahora mismo, o lo de Cuba desde hace 60 años. A ver, mi opinión, y esta la he dado en muchas ocasiones también, es que no creo que sea la mala la inmigración, sino todo lo contrario. Es de hecho un indicador directo de que un país marcha bien. Mira cómo los haitianos se van a Chile y no se van a Cuba. Y Cuba lo tienen encima. Pero nada, ¿eh? No voy a decir que se pueden ir nadando hasta Cuba, pero casi. Está francamente cerca. Está más cerca que la República Dominicana. ¿Cuántos haitianos hay en Cuba? Pues no muchos, la verdad. Y en cambio en Chile creo que tenéis 200.000 haitianos, una cosa así. Y Chile está en el otro extremo del continente. Vamos, también hay muchísimos haitianos en la Florida y en Estados Unidos, en general. Un país que es pobre de solemnidad. Además, de nuevo estamos aquí en el caso de la inmigración haitiana, o de la inmigración haitiana, si nos ponemos desde el punto de vista del haitiano. Siempre ha existido, porque ha sido un país pobre siempre, pero a raíz de aquel terremoto tan destructivo y devastador del año 2010 es cuando se produce una explosión de migrantes haitianos hacia distintos puntos. Y uno de ellos, pues, fue Chile. Y escogieron Chile porque es un país que marcha bien. Y que marcha bien desde hace muchos años. Lo que yo ya no sé es si hay voluntad de acoger a todos estos inmigrantes que van llegando. Claro, eso yo creo que es la clave. Si son demasiados, en poco tiempo, pues imposibles de integrar o difíciles de integrar. El caso de la inmigración haitiana en Chile pues es más complicado que, por ejemplo, un boliviano, por una razón lingüística. El haitiano llega sin hablar español, hay que enseñarle o tiene que ir aprendiendo. Luego no puede acceder a un montón de empleos. Curiosamente los empleos mejor pagados y los que mejor le permitirán asentarse en el país o relacionarse con sus vecinos. Los haitianos hablan un criollo, un criol, que es la base es el francés. Mientras que los bolivianos, pues un boliviano que llega, o sea, a Arica, por ejemplo, pues está operativo desde el primer momento. Y un boliviano o un venezolano. Pero vamos, en el caso de que sean muchos, aunque hablen el mismo idioma, que sean de golpe, el caso de los refugiados en Europa de los últimos años, pues no sé, quizá a lo mejor sea regularlo. Pero es que en el pasado ya se reguló la migración. A ver, los alemanes entran en Chile a mediados del siglo XIX, en torno a 1850, empiezan a entrar alemanes y austriacos también. Y empiezan a entrar porque una ley de inmigración del gobierno chileno de la época lo determina así. Se llega a acuerdos para que
el país, especialmente la parte sur del país, que estaba despoblada, tenía muy poca población, se habite con alemanes que tenían fama, y bueno, una fama merecida de ser gente industriosa y muy organizada. Esa es la razón por la cual en ciertas zonas del sur de América, Argentina, Chile, también en Venezuela. En Venezuela llegaron un montón de migrantes alemanes. En Guatemala también llegaron migrantes alemanes, aunque en Guatemala curiosamente llegaron belgas. Por lo mismo, porque se hizo en aquel entonces, a finales del siglo XIX, un acuerdo para que se constituyó una sociedad incluso para que fuesen emigrantes belgas a Guatemala. Bueno, esto es muy, muy común. Las políticas de países como la República Dominicana o la propia República de Cuba para atraer inmigrantes de Europa y regularlo de esa manera. Pero vamos, en líneas generales, y ya con esto termino, la inmigración es buena. Vamos, personalmente lo creo. Es decir, a fin de cuentas, todos, tú, yo y todos los que estamos aquí, sin excepción, todos somos descendientes de inmigrantes. Bien, vamos con otra llamada. Esta es de Esteban, de Palma, que quiere hacer una reflexión sobre la existencia de Dios. Te mando este mensaje en referencia a una reflexión que dejó un oyente, no recuerdo su nombre, que decía que algo así como que, y citaba a Ben Shapiro, dice algo así como que la prueba de la existencia de Dios es cuando vemos raciocinio o algo relacionado a la razón en la naturaleza. Pues esto no prueba absolutamente nada, en mi opinión, porque esto, la razón, el raciocinio, lo que conocemos hoy como conciencia, es producto de millones y millones de años de evolución. Y nada, y la naturaleza también está llena de errores, entre comillas, y de seres imperfectos. De hecho, nosotros, por más maravillosos que nos parezcamos, estamos llenos de errores. Nuestro ojo está hecho de tal manera, por ejemplo, que está hecho, el quiasma óptico está hecho al revés, y esto si un prestidigitador lo hubiese hecho de otra manera. O sea, está hecho de una manera, no da ahora para explicarlo, pero está hecho de una forma que no tiene mucho sentido y no es eficiente. ¿Por qué? Porque ha sido producto de la evolución de millones y millones de años, que ha ido respondiendo según las adaptaciones de cada fase, y al final ha quedado como lo tenemos ahora. Pero bueno, de hecho es muy simple mirar a nuestro alrededor, así como hay mucha maravilla y muchas cosas que nos parecen perfectas, también hay muchas cosas que no lo son. Y por eso también hay muchas enfermedades, y por eso también existe el cáncer, y por eso también, bueno, los ejemplos son enormes. O sea, no es un mundo ideal y perfecto, sino todo lo contrario, es un mundo en construcción constantemente, que de eso se trata la evolución, y millones y millones de años lo avalan. Ese razonamiento eso no es una prueba, ni mucho menos, es un razonamiento de nuestra conciencia después de millones de años de evolución, que hemos sido capaces de evolucionar hasta el punto de poder pensar sobre estas cosas y querer buscar sentido a todo, pero eso no prueba absolutamente nada. Además, también es no sé, para mí es un reflejo también de una cultura antropocéntrica, que siempre estamos pensando que, o sea, que no sé, como si fuera esto todo alrededor del hombre. O sea, esta conciencia es una forma de conciencia, igual hay otras formas de conciencia, igual hay otros universos paralelos, igual hay otras evoluciones totalmente mucho más avanzadas, o de aquí a 1.000.000 de años la evolución nos lleva a otro punto. Pero esto no significa, pues, en ningún caso, o sea, yo no veo dónde está la prueba de que haya un ente atrás que esté manejando palancas. O sea, me parece, no sé, no me parece que pruebe nada. Y bueno, nada, un saludo y nada, abierto el debate está, si lo quieren seguir, pero vamos, yo lo veo así, es una opinión, ¿eh? Pues efectivamente, Esteban, el mundo no es perfecto, y perfecto en el sentido estricto de esa palabra, que significa terminado, es decir, completamente terminado. Está siempre en estado provisional perpetuo, precisamente por la evolución. Los seres humanos dentro de, si seguimos existiendo, que espero que sí, dentro de, qué sé yo, 15 millones de años, no serán como nosotros. Serán distintos porque no sabemos cómo, eso sí, no tenemos ni idea, pero no serán como nosotros. Nuestra especie es una especie muy joven. De ahí que veamos todavía un hombre de Cro-Magnon y nos reconozcamos en él. Entonces apenas hemos notado en nuestra especie los sapiens sapiens, estoy hablando. Los efectos de la evolución, pero se ha producido. Bastará con que una parte de nuestra especie habite o colonice otro planeta para que automáticamente la evolución siga otro curso por ahí. Pero bueno,
Por lo demás, este debate, como bien sabéis, Esteban, es yo creo que es el debate por antonomasia, ¿no? Ante el que yo, por lo menos, he de reconocer mis limitaciones humanas y la falta de tiempo, obviamente. No es este el lugar, bueno, y mis limitaciones humanas de conocimiento, básicamente. No tengo conocimientos de teología suficientes ni de ciencia, como para abordar este tema con garantías. Bien, vamos a terminar ya. Terminamos con otro oyente chileno, este se llama Demiro, que trae el asunto este de la disputa territorial entre Chile y Bolivia. Hoy comenzaron los alegatos en la Corte Internacional de la Haya de Bolivia, sí, de mi país, la demanda marítima. No sé si tienes alguna opinión con respecto a este tema, si estás informado, bueno, cómo ves el futuro con respecto a esta demanda, el futuro con respecto a los dos países. Y bueno, si tienes alguna opinión o no te interesa mucho el tema. Pues mira, Demiro, el tema me interesa tanto que la próxima contrahistoria estoy preparándola. Llevo unos días leyendo material y preparándola, a ver si la puedo sacar mañana o pasado. Va precisamente sobre la Guerra del Pacífico. Fue una guerra que involucró a Chile, a Bolivia y al Perú y que tuvo lugar entre el año 1879 y 1883. Os aviso porque va a salir la contrahistoria para que poneros un poco los dientes largos, la verdad, para que la escuchéis, ¿no? Bueno, pues esta guerra del Pacífico, también conocida como Guerra del Guano, es el origen de todo el problema. Mi opinión al respecto, la historia ya la contaré en el programa mañana, pasado, cuando lo pueda sacar, cuando lo termine, espero que sean solo un par de días como máximo. Pues mi opinión sobre este tema en cuestión es que Bolivia está tratando de remover un asunto histórico que se cerró hace ya más de un siglo por puros intereses políticos. Este asunto se cerró en el año 1904, con el Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Bolivia. En virtud de este tratado, Bolivia entregó a perpetuidad Antofagasta y toda su provincia. Se la entregó a Chile, concediendo a Bolivia el libre tránsito de mercancías, sin pago de aranceles, por supuesto, desde los puertos de Puerto de Antofagasta o el puerto de Arica hasta Bolivia. Además, tenía también previsto la construcción de un ferrocarril para que pudiesen pasar las mercancías. Es decir, un asunto, no había soberanía sobre el puerto de Antofagasta, que por cierto antes de la guerra ya estaba habitado por chilenos. Eso es lo que contaré, entre otras cosas, en esta contrahistoria. Pero vamos, este fue el acuerdo al que llegaron libre y voluntariamente los dos países en 1904. Ya que hay un principio, se llama pacta sunt servanda, es decir, los acuerdos están para ser cumplidos. Hay que servir los acuerdos, hay que honrarlos, en una palabra. Pero es que aparte de este acuerdo de acceso al mar con Chile, Bolivia tiene acuerdos con Perú y acuerdos con Argentina. El de Argentina creo que es del año 69, me pareció leer el otro día. Bueno, en esta última, en Argentina, en Rosario, que es una ciudad muy grande, en la ribera del río Paraná, hay una zona franca, que es boliviana, con la bandera boliviana puesta, en el mismo puerto, que está abandonada, por cierto. De hecho, a la municipalidad de Rosario esto le revienta, porque quieren hacer, al parecer, un paseo costero de la ribera del río. Bueno, es que el Paraná en Rosario parece un mar. Es decir, olvidemos toda nuestra noción de río. Cuando uno ve el Paraná en Rosario, se cae literalmente de espaldas. No te puedes terminar de creer que aquello sea un río. Pero bueno, la cuestión es que el municipio de Rosario quiere hacer un paseo marítimo, entre comillas, a lo largo de toda la ribera y no puede terminarlo porque está la zona franca de Bolivia que está abandonada, eso sí, con la bandera puesta. No solo la bandera de Bolivia original, sino también esa que se inventó Morales del Estado plurinacional. Y luego hay otro elemento que creo que es fundamental en este aspecto, o en este asunto, vamos. Y es que ni los habitantes de Arica, ni los habitantes de Antofagasta quieren ser bolivianos. Y se lo han preguntado en alguna ocasión, ¿eh? Y hay encuestas al respecto. Pues yo creo que con eso ya está todo dicho. Entonces, lo mismo que con Gibraltar. Cuando vienen, no, es que Gibraltar es español. Bueno, pero habrá que preguntémosles a los gibraltareños primero y al parecer los gibraltareños no quieren serlo. O cuando los marroquíes vienen y dicen, Melilla, marroquí. Bueno, preguntamos a los melillenses si prefieren ser españoles o marroquíes y al parecer los melillenses prefieren ser españoles. Bueno, aparte de que hay una historia por medio, etcétera. Bueno, Melilla, entre otras cosas, es que la crearon los españoles en 1497, pero aparte de eso, de que nunca perteneció a Marruecos como tal.
ni fue parte de Marruecos como tal. Pero bueno, que el hecho fundamental y el que yo creo que borra cualquier tipo de reclamación es ese. Vamos, si con ese no basta, creo que hay unos cuantos más por encima. Muy bien, pues con esto ya terminamos la contrarréplica de hoy y ya sabéis, os emplazo a dos cosas. La primera, a que escuchéis la contrahistoria sobre este asunto de la Guerra del Pacífico en cuanto esté lista, a ver si puedo y cruzo los dedos, si no mañana, pasado, a más tardar, y también os emplazo a que volváis por aquí mañana.